Matthew López. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches con todos y empezaremos con la pequeña charla que he preparado para ustedes hoy. Muy bien, y vamos a abordar lo relativo al recurso de anulación del laudo arbitral, ¿no? Esto en el mundo anglosajón se conoce como annulment o también setting aside of arbitration award. Menciono ello porque precisamente el arbitraje tiene un lenguaje homogéneo, ¿no? El mundo del arbitraje, tanto en el civil law como en el common law, tienen en esencia el mismo contenido, ¿no? Bueno, entonces empecemos. ¿Cuáles son los fundamentos de este llamado recurso de anulación, ¿no? Es más, en nuestra normativa se denomina así, ¿no? Recurso de anulación. El primer fundamento es la autonomía de voluntad, ¿no? Ese poder reconocido a los particulares para regular, pues, digamos, sus relaciones, establecer relaciones personales, patrimoniales, conforme a sus propios intereses, ¿no? Evidentemente, esta autonomía de voluntad es un principio constitucional, ¿no? Que está en el artículo 2, inciso 24, literal A de la Constitución, ¿no? Tiene límites, ¿no? Evidentemente, no puede ser ese tipo de pactos, de acuerdos, no pueden ser contrarios a la ley, a la moral o al orden público, ¿no? Y bueno, como ahí justamente pueden observar, está el artículo citado, ¿no? Ahí el TC nuestro suele ubicar a la autonomía de voluntad en esta fórmula de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Bueno, y parte de la autonomía de voluntad, manifestaciones de esta también, son la libertad de contratar, la libertad contractual y la libertad de empresa, ¿no? La libertad de contratar, que está reconocida en el artículo 2, inciso 14 de nuestra Constitución, la libertad contractual en el 6.2 y la libertad de empresa en el artículo 59, ¿no? Ya saben, pues, la libertad de contratar, ¿no? Su contenido técnico básico es que, digamos, nadie puede restringir la posibilidad de que uno contrate con quien desee, ¿no? Y la libertad contractual, que estas partes le den el contenido que crean conveniente a su contrato, ¿no? Y bueno, la libertad de empresa, pues, evidente, es obvio su contenido, ¿no? Entonces, nuevamente, lo fundamental aquí es que es una piedra angular de este recurso de anulación, la autonomía de voluntad. Es importante tener eso en la cabeza. En realidad, la autonomía de voluntad es una piedra angular de todo el arbitraje, pero también del recurso de anulación. Justamente, señalo aquí que esta autonomía de voluntad, en el mundo anglosajón se le conoce como party autonomy, es la fuente del arbitraje. Y al ser fuente del arbitraje, permite a las partes diseñar el proceso arbitral conforme a sus necesidades. El arbitraje tiene esa característica particular, ¿no? Que en el arbitraje las partes pueden diseñar las actuaciones arbitrales del proceso arbitral según sus propios intereses, ¿no? Pueden hacer un arbitraje, para que entiendan, amplio, ¿no? Con muchas audiencias, pueden hacerlo pequeño, ¿no? Express, ¿no? Rápido, sin audiencias, pueden utilizar, digamos, una plataforma física, o sea, un arbitraje que utiliza esta realidad presencial, o pueden también usar, como la pandemia ha obligado, ¿no? Aunque no es necesario, el arbitraje ya utilizaba antes de la pandemia también la posibilidad de llevarse a cabo de forma virtual, ¿no? Tanto para las audiencias, utilizando plataformas como la que estamos usando ahorita, Zoom, Google Meet, etcétera, como para también el tema de las actuaciones, notificaciones por correo electrónico, digamos, escritos a través de Portable Document Format, de PDF, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, esa plasticidad que tiene el arbitraje, es producto de su autonomía de voluntad, ¿no? Si bien esto tiene ciertos límites también, ¿no? O sea, por ejemplo, las partes pueden diseñar como desean su procedimiento arbitral, pero no podrían vulnerar garantías.
¿no? El arbitraje está informado por ciertas garantías, por ejemplo, la audiencia, la contradicción, la igualdad inter alia, entre otras. Eh, el sentido común les dirá que así las partes consideren que un procedimiento puede tener una demanda, pero no tenga contestación, eso no se puede dar, ¿no? Porque estarían vulnerando la garantía de contradicción. Entonces, hay ciertos límites, ¿no? Inclusive el mismo arbitraje, ¿no? El mismo arbitraje puede controlarse de dos maneras, ¿no? En la normativa comparada pueden encontrar un control ex ante, o sea, al inicio del arbitraje, o un control ex post. El control ex ante en realidad existe en muy pocos ordenamientos, es casi inexistente, ¿no? Por ejemplo, en el ordenamiento inglés, en la Arbitration Act del 1996 inglesa, uno puede ir a un juez estatal, ¿no? Un judge, para efectos por ejemplo, discutir el arbitraje porque no es arbitrable el tema, ¿no? Porque no hay un convenio, un arbitration agreement, ¿no? Un convenio arbitral. Se puede hacer ahí, ¿no? La Arbitration Act permite eso, obviamente con varios requisitos, no es un tema sencillo. Pero eso es una cosa excepcional. La mayor cantidad de normativa, y ahí vamos volviendo a entender por qué hablo de esto, establece un control ex post, o sea, ya cuando el arbitraje ha terminado. ¿Y cuál creen que es ese control? El recurso a anulación. El recurso a anulación es justamente esa herramienta para controlar, ya después de que se ha laudado, de que ha terminado el arbitraje, controlar esto de las garantías, esto del diseño, esto del convenio arbitral, esto de la arbitrabilidad que Adrede mencionaba, ¿no? Entonces, ese es un primer fundamento del recurso de anulación. Un segundo fundamento es lo relativo a la tutela judicial efectiva. O sea, ¿por qué existe el recurso de anulación, ¿no? O setting aside of arbitration award en inglés, ¿no? ¿Por qué existe? Lo que sucede es que cuando uno va al arbitraje, no es que esté renunciando a la tutela judicial efectiva, ¿no? Lo que estás haciendo es sustituir voluntariamente, por eso la autonomía voluntad, las partes sustituyen voluntariamente al sujeto que debe prestar esa tutela judicial efectiva. Obvio, pues, o sea, ya el sujeto no va a ser el juez estático, el juez estatal, sino va a ser el tribunal arbitral. Entonces, en realidad, cuando uno pacta el arbitraje, las partes pactan el arbitraje, no renuncian a la tutela judicial efectiva. Lo que hacen es sustituir a quien, voluntariamente, a quien va a prestar dicha tutela. Ya no va a ser al juez en un proceso judicial, van a ser los árbitros, el tribunal arbitral, en un proceso arbitral. Pero idénticamente en el arbitraje se exige la tutela judicial efectiva. Todas estas garantías que mencionamos, audiencia, contradicción, igualdad, recurso, cosa juzgada, prueba, etcétera, todas esas garantías tienen que respetarse en el arbitraje. Y entonces, durante el arbitraje, deben protegerse, deben cumplirse dichas garantías. Entonces, se preguntarán nuevamente, ¿no? Y esa exigencia de tal tutela judicial efectiva al interior del arbitraje, cumplida por el tribunal arbitral, ¿cómo se controla? Se controla, ya saben, ex post, en el 99.9% de países del mundo, se controla con el recurso a anulación. O sea, ese es el tema. Después de que el arbitraje ha culminado, ahí se controla esta tutela judicial efectiva que debe prestar el tribunal arbitral a través del recurso de anulación, ¿no? Muy bien. Luego, la 12ª disposición complementaria de nuestro decreto legislativo que norma el arbitraje, de ahora en adelante diré simplemente DLA, por las siglas, ¿no? El DLA, nos señala, conforme al artículo 5 de la norma procesal constitucional, que hay que entender que el recurso de anulación del laudo es una vía específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo. O sea, en pocas palabras, lo que está diciendo esta disposición es que la forma de controlar las garantías constitucionales en el arbitraje es precisamente el recurso de anulación, ¿no? Es una vía idénticamente específica y idónea para proteger cualquier garantía constitucional. Muy bien. Ahora, ¿y qué involucra este recurso de anulación, ¿no? Algunas características, digamos, primero observables. Primero, no es un recurso de plena cognitio dirigido a revisar lo decidido por el tribunal arbitral. Más adelante vamos a ver esto. El llamado recurso de anulación, ahorita estamos utilizando todavía el sintagma del DLA,
no es un recurso de plena cognición, o sea, de conocimiento pleno en que eh, la sala, ¿no es cierto?, superior, pudiese revisar el fondo de lo que decida el tribunal arbitral. No, no es eso. Eso no se puede hacer. Es una característica. Segunda, este llamado recurso de anulación genera un proceso nuevo y autónomo frente al órgano jurisdiccional competente, ¿no? La sala superior, o sala, en el caso donde la haya, la comercial, ¿no? Civil, su especialidad comercial. Entonces, es un proceso nuevo, claro, porque acuérdense que lo que se está controlando es un proceso arbitral, pero se controla a través de un proceso judicial que no tiene nada que hacer con el arbitral. Son mundos diferentes inclusive, ¿no? Por eso es un proceso nuevo y autónomo, ¿no? Dense cuenta que en el mundo del derecho procesal, cuando se plantea un recurso, normalmente tenemos que estamos en una instancia donde falló un órgano de inicio, el judex aquo, ¿no? Eso significa en latín, judex aquo, ¿no? Y se apela y sube entonces a una segunda instancia en que va a revisar la sentencia un judex adquem, o sea, un juez de arribo, de llegada, ¿no? El de segunda instancia, ¿no? Entonces, en el fondo estamos en un proceso, ¿no es cierto?, que tiene instancias diversas. Aquí, dense cuenta, esto es absolutamente diferente. Primero, porque en ese caso seguimos dentro del proceso judicial. En cambio, aquí no. Aquí hay un proceso arbitral y luego se abre un proceso judicial para revisar al primero. Entonces, por eso percatarse, es un proceso nuevo y autónomo, ¿no? Y bueno, ¿qué cosa se revisa? Se revisa el laudo arbitral, lo que decide el tribunal arbitral, sin entrar al fondo, como decíamos, de lo que resuelve. Entonces, es un principio que debe respetarse y se respeta en toda la normativa comparada en el mundo, ¿no? Luego, con ocasión del recurso de anulación, también es conveniente observar, porque ese es un tema que veremos al final de la charla, o sea, una consecuencia de esto, que en el recurso de anulación, evidentemente, opera el principio dispositivo. ¿Y por qué opera el principio dispositivo? Opera el principio dispositivo porque primero, dense cuenta, el recurso, llamado recurso de anulación, lo que despliega es un proceso jurisdiccional, si bien nuevo y autónomo con respecto al arbitral, ¿no? Entonces, como cualquier proceso jurisdiccional civil, la actividad judicial solo se puede iniciar a petición de parte. O sea, una sala no podría conocer de un recurso de anulación ex oficio, ¿no? ¿Por qué? Porque el principio dispositivo opera evidentemente, ¿no? Entonces, solo puede, digamos, abocarse al conocimiento si se plantea esta petición en el fondo, autónoma, llamada recurso de anulación. Además, por el principio dispositivo, en esta petición de recurso de anulación se determinará el objeto de lo que va a conocer, ¿no es cierto?, este órgano jurisdiccional. Se determina el objeto de este proceso judicial que se genera en esto llamado recurso de anulación, ¿no? Bueno, luego, otro tema que también tiene que ver con el principio dispositivo, es que la sentencia debe ser congruente, la sentencia que se emite en sede judicial debe ser congruente con la pretensión, ¿no? Con lo que se ha solicitado. O sea, para hacernos una idea, más adelante vamos a ver que la anulación se basa en causales, y esas causales pueden atacar ciertos aspectos del laudo, ¿no? Entonces, solo esos aspectos que se están atacando pueden ser revisados, pueden ser, digamos, motivo del análisis de la sala vía anulación, ¿no? Por eso ahí hay congruencia, porque solo puede fallar respecto de lo que en ejercicio del principio dispositivo se está discutiendo a través del llamado recurso de anulación, ¿no? Por eso ahí, evidentemente, opera el principio de congruencia, ¿no? Bueno, también como hay principio dispositivo en ejercicio, el demandante podría desistirse de esa petición de recurso de anulación, ¿no? Si no se opone el demandado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay ejercicio del principio dispositivo, ¿no? Y luego, es tan claro esto, que además esto de lo dispositivo, en el fondo trae también digamos, su ratio del mismo laudo. O sea, ¿por qué? Porque el laudo es un producto jurídico que solo le interesa a las partes del arbitraje, a nadie más. A nadie más. Y por eso son ellas las que pueden disponer, ¿no es cierto?,
de este recurso de anulación, ¿no? Disponer, establecer qué es lo que se va a observar en el recurso, cuáles son los límites de lo que puede revisar la sala, etc. Pueden desistirse, y luego incluso veremos al final una manifestación aún más poderosa de este principio expositivo, que es un tema ya más complejo y discutible. Bueno, entonces, ahora analicemos su naturaleza, porque hemos estado haciendo digamos, una mirada prima facie de esta figura del recurso de anulación. Ahora ya miremoslo un poco más profundamente, ¿no? A ver, primero, si el sintagma dice recurso, ¿no? Tristemente, esto no es un recurso. Por más que el DLA le diga recurso, y algunas normas comparadas en castellano, por ejemplo, le llamen recurso, no es un recurso. Porque acuérdense que el recurso involucra, ¿no? Un acto procesal en el que una parte, ¿no? Abre una instancia procesal adquen, como señalaba hace unos minutos, con el fin de que un órgano jurisdiccional, o sea, este órgano jurisdiccional adquen, pueda revisar lo que ha enjuiciado, lo que ha fallado un juez en una instancia procesal acuo. Eso es un recurso. Si se percatan, eso no sucede aquí, porque aquí hay un proceso arbitral y el recurso de anulación es un proceso judicial. No hay un nexo de continuidad entre un órgano jurisdiccional acuo y uno adquen, nada. Son realidades absolutamente diferentes, una la arbitral y otra la judicial. Entonces no hay un nexo de continuidad, no es un recurso, por más que se le llame así, ¿no? Segunda característica, este llamado recurso de anulación no posee carácter devolutivo, ¿no? No posee carácter devolutivo. Por lo mismo que acabo de decir, ¿no? Acuérdense que tradicionalmente en derecho procesal, esta idea de lo devolutivo, ¿no? Es que se envía, ¿no es cierto?, el control, digamos, la revisión, se le da al superior en grado, ¿no? El que dicta la resolución, ¿no? Esta última es revisada por un órgano judicial superior. Entonces, tradicionalmente, en el derecho procesal, digamos, clásico, te decía que era como que la jurisdicción la tenía el órgano superior y el inferior se la devolvía. Por eso dice devolutivo, ¿no? Bueno, tampoco sucede eso. No tiene carácter devolutivo. Porque ¿qué va a devolver? Si el que ha llevado a cabo el arbitraje y emitido el laudo somos particulares. El que habla es un árbitro profesional, ¿no? Yo tengo, este año ya voy a cumplir 21 años en el ejercicio del arbitraje. Entonces, yo soy una persona natural, yo no soy un funcionario público, no soy un juez. O sea, ahí no se devuelve nada, no hay un nexo de continuidad, son órganos absolutamente diferentes. Entonces no tiene carácter devolutivo. Luego, si quieren insistir en este asunto, tampoco sería, porque acuérdense que en procesal se diferencia recurso de remedio, ¿no? Entonces, alguien diría, oiga, es un remedio, ¿no? O también llamado recurso no devolutivo, ¿no? O sea, el que lo resuelve el mismo órgano. Tampoco, pues, porque si se dan cuenta, en el recurso de anulación no lo resuelve el tribunal arbitral, lo resuelve un órgano diferente, pero que no tiene nada que hacer con el arbitraje. Entonces, por ningún lado es un recurso, ¿ya? Bueno, pero digamos que para no complicarnos la vida, se le llama así en el DLA, pero tienen que percatarse que no es un recurso, solamente es un nombre, ¿no? Muy bien. ¿Y qué cosa es? Entonces, ¿qué cosa es esto del recurso de anulación? Como decía, es una petición autónoma. Una petición autónoma que tiene carácter impugnatorio, ¿no? El artículo 6.2, inciso 1 del DLA, que lo tienen en la filmina, nos dice que tiene por objeto la revisión de la validez del laudo por las causales taxativamente establecidas en el artículo 63. O sea, aquí estamos hablando de una petición autónoma que se puede hacer valer en sede judicial. ¿Para qué? Para revisar la validez del laudo arbitral. Pero cuidado, únicamente, esto es numerus clausus, latín, números cerrados, en base a las causales que están en el artículo 63 y que ahora vamos a observar, ¿no? Entonces, es eso, es una petición autónoma que tiene carácter impugnatorio. ¿Qué más? Genera un proceso autónomo. Claro, es un proceso autónomo. Dense cuenta que este recurso de anulación abre un proceso judicial que no tiene una instancia anterior, ¿no? Que simplemente va a revisar un proceso de arbitraje, ¿no? Es un proceso autónomo.
No hay continuidad, como decía, entre un proceso arbitral y uno judicial. ¿Qué más? Tiene algunas características el recurso de anulación. Primero, es una instancia única, ¿no? En la mayor cantidad de normas del mundo, por si acaso, es una instancia única. Y siempre es correcto el principio, ¿no? Porque acuérdense que en la instancia se conocen hechos y derechos, ¿no es cierto? Hechos y derechos. Y consecuentemente hay cierto nivel de actividad probatoria. Eso es una instancia. Entonces, a nivel global, todas las leyes de arbitraje, Arbitration Acts, etcétera, o sea, en el mundo civil law o common law, lo construyen como una instancia única, ¿no? O sea, en sede judicial, en una instancia se conoce. Pero, comentario, en la mayor cantidad de normativa comparada, ahí se acaba. En el caso peruano, por si acaso, el DLA establece que si se anula el laudo, total o parcialmente, cabe el recurso de casación. Pero por si acaso, eso tampoco rompe el principio, porque como ustedes saben, la casación no es una instancia, es solo sede de casación. Solo se analizan errores, digamos, injudicando, improcedendo, pero no es una instancia. No hay actividad probatoria, no se ven hechos, etcétera, ¿no? Entonces, siempre el principio se cumple. Pero bueno, el comentario es que el caso peruano es un caso medio raro en ese punto, porque permite luego la casación. En otros sistemas, esto no es la regla. Se termina el análisis del laudo con el recurso de anulación, y ahí se acabó, ¿no? Muy bien. Otra característica de esta petición autónoma, mal llamada recurso, que tiene carácter declarativo, ¿no? El artículo 6.2, inciso 2 del DLA nos dice que el recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Y es así, pues, ¿no? Estas sentencias emitidas con ocasión de recurso de anulación o declaran válido o declaran nulo el laudo, ¿no? O declaran su validez o lo anulan. Es declarativo. Lo que se persigue con esta petición autónoma es una declaración del órgano jurisdiccional, o declarando que es válido el laudo, o sea, que está correcto, que no tiene ningún problema, o declarando su nulidad porque hay alguna invalidez, alguna causal de las que ve el 6.3 que ha acaecido y generan la invalidez del laudo, ¿no? Entonces, pero tiene carácter declarativo, ¿no? O sea, acá no se está condenando a alguien a pagar algo, a entregar algo, nada. Solamente es una pretensión cognitivo-declarativa, ¿no? En terminología procesal. Muy bien. Otra característica, el recurso de anulación no admite grados funcionales. Ya eso lo hemos repetido varias veces, ¿no? O sea, aquí no hay un órgano ACO y un órgano ACUE. No, pues, porque no hay nexo de continuidad, como no me canso de señalar, entre el proceso arbitral y el proceso judicial. Son realidades absolutamente diferentes. Así que no hay ningún ACO ni un ACUE, ¿no? Muy bien. Tiene naturaleza jurídica extraordinaria. ¿Por qué? Porque en realidad, pues, esta es una figura particular, ¿no? Ya no entraremos digamos, a filosofar sobre el asunto, pero es difícil encontrar un equivalente, ¿no? Alguna figura equivalente a este llamado recurso de anulación. Otra característica es que no afecta al fondo lo resuelto, ¿no? El artículo 6.2, inciso 2 del DLA nos dice, y esto sería bueno recordar siempre, ¿no?, que está prohibido bajo responsabilidad pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral. En pocas palabras, lo que te está diciendo este artículo 6.2, inciso 2, para usar terminología procesal que conviene aquí, obviamente, pues estamos hablando del recurso de anulación, es que no se podría hacer un control de errores injudicando, ¿no? O sea, el órgano jurisdiccional competente, la sala, no puede entrar a analizar el fondo de lo resuelto por el tribunal arbitral. No. Por eso, una característica es que no afectaría el fondo de lo resuelto. Esto debería recordarse siempre, ¿eh? Porque, bueno, hay todo un tema que comentaremos un poquitito. Otra característica es que este llamado recurso de anulación no posee efecto suspensivo. Como regla general, ¿eh? El artículo 6.6, inciso 1, nos dice que el recurso de anulación no suspende la obligación de cumplimiento del laudo ni su ejecución arbitral o judicial, ¿no? Salvo, esa es la excepción, ¿no? Pero la regla general es esa. O sea, en principio, si tú planteas un recurso de anulación, eso no significa que se suspenda la ejecución del laudo. La ejecución del laudo puede continuar, ¿no? Claro, un lío es
ver si continúa, y luego anulan el laudo. Ahí va a generarse un inconveniente, ¿no? Pero técnicamente es así, no suspende. Para que se suspenda, como señala el mismo artículo, dice, salvo que la parte que impugna el laudo solicite la suspensión y cumpla con el requisito de la garantía acordada por las partes o establecida en el reglamento arbitral aplicable. Bueno, acá lo que está diciendo es, ¿no es cierto?, que podría suspenderse la ejecución, pero la parte que solicite esa suspensión, que plantee este llamado recurso y solicite la suspensión, tendría que haber una garantía. ¿Garantía de qué? Garantía pues que cubre los daños que podrían suscitarse con motivo justo de suspender la ejecución y que luego este recurso de anulación, ¿no es cierto?, declare válido el laudo, o sea que no lo anula. Entonces se habría perjudicado todo ese tiempo, ¿no?, en que no podría haber ejecutado la otra parte su laudo. Entonces, para cubrir ese daño, se establece o se tiene que ofertar esta garantía, ¿no? Y bueno, el último fraseo tiene que ver con el arbitraje ad hoc, ¿no?, en el cual pues, las partes puedan en el convenio arbitral, ¿no?, en el acta de instalación, etcétera, haber pactado alguna garantía especial, ¿no?, una garantía, no sé, una fianza bancaria, ¿no?, lo más común, ¿no? Otra puede ser una hipotecaria también, pero no es tan común. A veces en algunos casos se han observado. O si es un arbitraje institucional, en el reglamento arbitral, o sea, el reglamento institucional de esta institución de arbitraje, valga la cacofonía, ahí está el requisito, ¿no? También suele ser de una fianza bancaria, ¿no? Bueno, entonces en ese caso sí se suspendería, si es que prestas la garantía. Si no, no se suspende, ¿no? Este recurso corre, pero el laudo se ejecuta igualito, ¿no? Muy bien. Ahora sí, ¿no? ¿Y cuáles son las causales de anulación, ¿no? Bueno, podemos dividirlas en varios segmentos. Unas primeras vamos a llamarles causales in negotio, en latín, o sea, en el negocio, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que el arbitraje, por si acaso, ¿no?, parte de un negocio jurídico. Ese negocio jurídico es el convenio arbitral, ¿ya? Y ese convenio arbitral tiene una suerte de implicancias. Por eso, a este tipo de causales que están relacionadas al convenio y algunos temas conexos, les llamamos causales in negotio, o sea, causales que tienen que ver con el tema negocial, con el negocio jurídico, que imprimis, ¿no?, primero es el convenio arbitral. Bueno, ¿y cuáles son estas causales? La primera causal es la del convenio arbitral patológico, ¿no? El convenio arbitral patológico, una frase acuñada por un viejo profesor y secretario de la ICC, de la Corte Internacional de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional de París, Frédéric Heisman, ¿no? Él creó esta frase. Bueno, esto es un mundo, ¿no? Pero la esencia, como dice, patológico, ¿no? O sea, el convenio está enfermo, está muy enfermo o está muerto. Entonces, si hay un convenio, ¿no es cierto?, que tiene estas características, ¿qué sucede? No debería poder dar, o sea, no podría generar un arbitraje. Preciso esto, ¿no?, para la esencia del asunto. Para que haya arbitraje tiene que haber convenio arbitral. O sea, para que haya un proceso arbitral tiene que haber un convenio de las partes de someterse al arbitraje. A ese convenio se le llama convenio arbitral. Y ese convenio arbitral tiene una serie de requisitos en el DLA, nuestra norma, ¿no? Y en las normas comparadas que son prácticamente similares o idénticos a nivel global. Y esos requisitos están en el DLA. Y como es obvio, y lo he mencionado, el convenio arbitral es un negocio jurídico o acto jurídico, también tienen que cumplirse los requisitos de acto jurídico del Código Civil. Si falla algo de esto, tenemos un problema de ineficacia o invalidez de ese acto jurídico o negocio jurídico que es el convenio arbitral. Esos supuestos que, por ejemplo, impiden o demoran, complican que se inicie un proceso arbitral o que nunca van a poder generar un proceso arbitral, a toda esa gama de circunstancias se le llama convenio arbitral patológico. Entonces, para quedarnos con una idea básica, una cosa muy sencilla. Si ninguna parte firmó el contrato, ¿ya? Ninguna, eso se ha acreditado, y ese contrato contiene un convenio, significa que ninguna parte aceptó tampoco el convenio. Consecuentemente, es un convenio inexistente, o nulo si prefieren. Con ese convenio no puede surgir un arbitraje. Entonces, si una de las partes quiere iniciar un arbitraje y lo logra,
porque esto puede suceder, y desarrolla el arbitraje, nunca debió generarse este arbitraje, porque la génesis del arbitraje es el convenio arbitral, y hemos visto que es un convenio patológico, un convenio que no existe. Consecuentemente, esa sería la causal para anular el laudo que se produzca con ocasión de ese arbitraje, ¿no? Nunca debió darse el arbitraje ni laudar, porque no había convenio, para que me entiendan de manera muy simple, ¿no? Muy bien. Otra causal es la vulneración de lo que se conoce como el alcance ratione materiale, ¿no? Es una terminología muy usada en arbitraje internacional, que en latín, ratione materiale significa en razón de la materia, ¿no? O sea, como dice el artículo citado, el tribunal, ¿cuándo sucede esto? Cuando el tribunal ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión. Imagínense que el convenio arbitral señala que solo se puede resolver conflictos vía arbitraje en un contrato de 25 cláusulas, siempre que se produzcan de la cláusula 1 a la 10ª. Entonces, resulta que un tribunal arbitral resuelve lauda, obviamente primero se lleva a cabo un proceso arbitral, sobre una controversia de la cláusula 16. Se dan cuenta que eso no es posible, porque el convenio solo permite que se vean en arbitraje controversias que surjan de la cláusula 1 a la 10. Este arbitraje y ese laudo se ha pronunciado sobre la cláusula 16. Eso no estaba en el convenio arbitral. Entonces, se ha vulnerado el alcance del convenio. El convenio es el que da poder al tribunal arbitral para desarrollar un proceso y para laudar. Pero ese poder está limitado, nuevamente, por el alcance o límites del convenio. Al haberse vulnerado, ese proceso nunca se debió dar, ni tampoco es el laudo. Entonces, hay que anularlo. Esa es la causal de vulneración del alcance ratione material. Otra, fallo sobre materia, o sea, que se ha laudado sobre materia inarbitrable en arbitraje nacional, ¿no? Bueno, la idea básica es esta. Lo que se puede someter a arbitraje son las controversias disponibles, que las partes disponen, puedes transferir, ceder, renunciar, etcétera, ¿no? Ese tipo de derechos, las controversias que surjan sobre estos, pueden someterse a arbitraje, ¿no? Ese es el concepto de arbitrability, ¿no? Arbitrability o arbitrabilité, o en castellano arbitrabilidad. Lo que no sea disponible no es arbitrable. ¿Qué sucedió según esta causal? Un tribunal arbitral se ha pronunciado sobre una controversia que no es arbitrable. Bueno, eso no se puede, porque nuevamente solo se puede someter a arbitraje lo arbitrable. Si falló sobre algo inarbitrable, hay que anular ese laudo. Hay que anular ese laudo. Muy bien. Otra causal in negotio es el tema del vencimiento del plazo para laudar. Explico por qué tiene que hacer, si se dan cuenta, esto tiene que hacer con el convenio, ¿no? Acuérdense que las partes establecen el poder de nosotros los árbitros para encauzar el arbitraje, o sea, llevar a cabo las actuaciones arbitrales y para laudar. Pero cuidado, las partes por su autonomía y voluntad también establecen la vida del arbitraje. Y cuando, por ejemplo, solo voy a poner un casito, pues el arbitraje es plástico, hay muchas combinaciones. Y cuando, por ejemplo, las partes, en el acta de emisión, acá en el Perú se suele llamar acta de instalación, en el acta de instalación establecen y dicen un plazo para laudar de tal momento, tiene el tribunal 30 días y luego puede prorrogar por 30 días. Y las partes, evidentemente, están ahí en el acta de instalación, o si no están, nadie o se opone, cuestiona esa regla, o sea, las partes la cubren con su autonomía y voluntad. Entonces, ¿qué sucede? Que el tribunal lauda el día 61. No puede ser, pues, no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? ¿Cuál es la esencia? La misma que estamos observando en otros supuestos. El poder que se nos ha dado solo se extiende hasta el día 60. Después del día 60 ya no tenemos ese poder. Después del día 60 ya no somos árbitros. Después del día 60 lo que se emita ya no es laudo arbitral. Hay que anularlo. Esa es la causal in negotio de vencimiento del plazo para laudar. Y luego, otra causal in negotio es el fallo, o sea, se lauda, sobre materias inarbitrables en el arbitraje internacional. Es la misma lógica, solo que ahora que hemos visto antes, que es de arbitrabilidad como tema disponible, ¿no es cierto? Solo que en este caso ya no es un arbitraje doméstico nacional, sino es un arbitraje internacional. Esa es la única diferencia, ¿no? Lo demás es lo mismo que hemos señalado. Muy bien.
Luego está otro segmento de causales, ¿no? Que son las causales improcedendo, ¿no? O sea, son causales que tienen que ver con las actuaciones arbitrales, con el proceso arbitral, ¿no? El proceso arbitral aquí tiene, como hemos visto ya, tiene una suerte de garantías que hay que cumplir, etc. Bueno, vamos a por ello. Primera causal improcedendo, la falta de notificación debida o indefensión. O sea, aquí lo que ha pasado es que, por ejemplo, una parte no se le ha notificado correctamente. Ergo, no se está habilitando su posibilidad de que contradiga, ¿no es cierto?, de oírla, de que se defienda, etc. O, como dice, o indefensión. Cuando dices indefensión, en realidad es un abanico, ¿no? Es un abanico, porque hay multiplicidad de circunstancias que te pueden generar indefensión, ¿no? Cualquiera, hay muchas garantías procesales que están vinculadas a eso, para que entiendan. Por ejemplo, la garantía de prueba. Si no pudo probar una parte y la otra sí, esta quedó en indefensión, ¿no? Entonces, es un abanico, ¿no? Al final hay que recordar todas las garantías procesales. Ya no puedo entrar a eso porque en el arbitraje no son exactamente las mismas, ¿ah? Ahí hay un error a veces en la jurisprudencia del TC en pensar que las garantías del proceso judicial son las mismas del arbitraje. No es así, pero bueno. Entonces, esa es la primera causal, ¿no? ¿Cuál es la segunda? Inobservancia de los requisitos y formalidades exigidas para el nombramiento de los árbitros o en el desarrollo de las acciones arbitrales. Bueno, aquí solo un comentario. Lo que sucede, ¿no?, es que las actuaciones, o sea, el proceso arbitral se tiene que llevar a cabo conforme a lo que las partes han establecido. Si las partes no lo han establecido, ¿no es cierto?, y está, en un ad hoc, en un institucional, a lo que diga el reglamento, ¿no?, institucional. Si nadie ha dicho nada, caso medio raro, conforme a lo que diga el DLA. Pero siempre tienen que seguir esas pautas, ¿no? Entonces, en este caso, hay un proceso arbitral que no ha cumplido con esas pautas. Voy a poner un ejemplo. Esto es un mundo, ¿no? Pero un ejemplo. Las partes habían establecido que el árbitro tiene que ser alguien que sea abogado e ingeniero, con 10 años de experiencia. Listo. Y en el proceso arbitral resulta que hay un árbitro, pero que solamente es abogado y no tiene experiencia. Bueno, evidentemente se ha incumplido una regla establecida por las partes. Entonces, podría anularse el laudo por el incumplimiento de esa regla o ese requisito establecido por las partes. Acuérdense, la autonomía de voluntad permite a las partes que diseñen su arbitraje como crean conveniente, siempre que no vulneren las garantías procesales, ¿no? Así que ahí habría que anular el laudo. Muy bien. Luego, otra causal, que es un tema complejo, es la de orden público, ¿no? La de orden público, public policy, en el mundo anglosajón. Y bueno, aquí se anula el laudo porque es contrario al orden público internacional en arbitraje internacional. Por si acaso, la causal de orden público solo opera para el arbitraje internacional, no opera para el arbitraje doméstico, solo para el internacional. Bueno, en realidad meternos a ese tema es complejo, ¿no? En tan poquito tiempo es imposible, pero ideas básicas, ¿no? Esto de orden público es un concepto, como diría el viejo Siddhartha Gautama, impermanente, ¿no? Va cambiando con el tiempo, no es algo estático. Luego se diferencia el orden público material con el procesal. Habrá que ver, inclusive, analizar qué orden público se está vulnerando en un caso concreto. El material tiene que ver con la justicia de la decisión, del fondo. Pueden haber casos, digamos, dramáticos, drásticos, en que hay una profunda injusticia, una vulneración brutal del ordenamiento en el laudo, ¿no? Eso sería vulnerar el orden público material. Y el procesal tiene que ver con las garantías que estamos viendo, ¿no? Que se vulnera una garantía de audiencia, contradicción, de igualdad, de imparcialidad, independencia del árbitro, etcétera, ¿no? Y bueno, el orden público es una causal subsidiaria, ¿no? Se aplica si es que las otras no funcionan. Muy bien. ¿Cómo se aprecian las causales? Ahora, ¿cómo se van a apreciar las causales, ¿no? Primero, hay 3 causales que se pueden apreciar de oficio. O sea, así, cuando alguien plantea un recurso de anulación, así el recurrente no haya planteado estas causales, el órgano jurisdiccional competente, la sala, puede revisarlas de oficio. ¿Cuáles son? Si laudo versa sobre materias inarbitrables, sea en el arbitraje nacional o sea en el arbitraje internacional.
Y en el internacional también puede revisarla de oficio si el laudo vulnera el orden público que acabamos de ver. En esos casos, así no lo haya solicitado el impugnante, igual el juez, la sala puede revisar esta causal. Muy bien. Y en las demás sí son solo instancia de parte, ¿no? El juez de oficio no puede meterse, así las observe, no puede. Y bueno, son las que hemos visto: convenio arbitral patológico, vulneración del alcance ratione materiae, vencimiento del plazo para laudar, falta de notificación de vía indefensión y una observancia de requisitos de formalidades exigidos para el nombramiento de árbitros o para el desarrollo de las actuaciones arbitrales, ¿no? Todas esas solo a instancia de parte. Muy bien. Ahora, el llamado recurso de anulación tiene ciertos requisitos formales, ¿no? Y primero, en el caso, ¿no es cierto?, de las causales de convenio arbitral patológico, de falta de notificación de vía indefensión, inobservancia de requisitos y vulneración del alcance ratione materiae, tiene que haber un reclamo expreso en su momento ante el tribunal arbitral por la parte afectada y ser desestimada. Voy a poner un ejemplo para que se entienda fácil. Imagínense que una parte observa que un árbitro es parcializado, ¿no? Entonces, la parte agarra y dice: ah, ya vi que ese tipo es parcial, me he dado cuenta que lo es porque es, por ejemplo, ¿no? No sé, es sobrino del demandado, ¿no? En el arbitraje me refiero, ¿no? Entonces dice: voy a esperar a que se termine, y cuando salga el laudo lo anulo. ¿Lo anulo? No. No, porque aquí tiene que haber un reclamo expreso en su momento. O sea, cuando la causal se conoce, ahí debió hacer el reclamo. ¿Cuál era la forma en este caso? Plantear la recusación, ¿no? Y como dice la regla, además debería ser desestimado su reclamo. Esto es, quien resuelva la recusación debería haberla declarado infundada, desestimarla. En ese caso ya reclamó, ya se le desestimó, vía anulación podría él usar esa causal de vulneración de la independencia e imparcialidad. Pero no puede hacer lo que les narraba, ¿no? De que se queda calladito y dice: la voy a usar como una bomba al final. No puede. Y si se pregunta por qué no puede, porque además opera otro principio que se llama la renuncia al derecho a objetar, ¿no? Waiver of rights en inglés, ¿no? Esa renuncia al derecho a objetar justamente justifica esto, ¿no? O sea, tú tienes que objetar en su oportunidad. Si no lo hiciste, has renunciado. Luego no puedes discutir ese tema, ¿no? Muy bien. Luego, en el caso del vencimiento del plazo para laudar, se establece un requisito formal. Tiene que haber una manifestación por escrito inequívoca ante el tribunal arbitral y el comportamiento de las actuaciones arbitrales posteriores no sea incompatible con este reclamo. O sea, que si tú vas a plantear la causal de que el plazo para laudar ha vencido, tienes que manifestarlo por escrito de manera inequívoca. O sea, presentar un escrito para que entiendan. ¿Se acuerdan que el 16 ya el laudo había vencido? Entonces presenta un escrito al tribunal y dice: oiga, por si acaso su laudo ya venció el plazo para laudar, eso no es un laudo, no reconozco ese laudo porque ya el plazo ha vencido. Eso es una manifestación por escrito inequívoca. Y luego dice: el comportamiento de tus actuaciones posteriores no sean incompatibles con ese reclamo. O sea, imagínate que después luego dices: oiga, voy a pedir una interpretación del laudo. ¿Cómo que interpretación? Si tú estás diciendo que eso no es un laudo, que ya venció, ¿no? O voy a pedir que ya venció el plazo para, o está por vencer el plazo, voy a pedir, imagínense pues que estuviera ya por vencer, voy a pedir que declare usted consentido el laudo, ¿no? Ridículo. Eso estaría yendo en contra de tu primer escrito en el que indicas que efectivamente el laudo ya no es tal, porque se ha emitido luego del plazo para laudar, ¿no? O sea, tu conducta posterior no puede ir en contra de esta realidad de que tú estás indicando que el plazo ha vencido. Muy bien, y luego otro requisito, no procede la anulación del laudo si la causal que invocas ha podido ser subsanada mediante rectificación, interpretación, integración, exclusión del laudo y no lo has solicitado. Bueno, ese es un mundo, yo solamente les planteo un ejemplo, ¿ya? O sea, por ejemplo, ¿no? Vulneración del alcance ratione material. Hay tres pretensiones en el arbitraje. La tercera es algo que no está en el convenio arbitral.
pero el tribunal falla sobre la tercera también, o sea, sobre A, B y C. Listo. Si se dan cuenta, es cierto que esto habría que anularlo, pero cuidado, existe el pedido llamado de exclusión. O sea, tú puedes pedirle al tribunal que saque del laudo esa parte, la pretensión tercera, eso lo saque, porque eso nunca debió laudar, y con eso corriges el problema. Entonces ya no tienes que ir a anulación. Y alguien dice, no, yo quiero anular, quiero destrozar el laudo, no voy a hacerlo. Y se espera y plantea la anulación y nunca pidió la exclusión. Bueno, no procede la anulación, como dice la regla del 6.3, inciso 7. No procede, porque tú tenías la posibilidad de subsanar el error vía exclusión y no lo hiciste. Mala suerte. Acá hay un principio de protección del arbitraje, ¿no? No es que tú puedes atacar el arbitraje porque te dé la gana, ¿no? No, hay un principio de protección. Y eso en todas las leyes comparadas, no solo el DLA. Muy bien, ¿cuáles son las consecuencias de la anulación? Si se anula por convenio arbitral patológico, evidentemente ya no puedes, primero, o sea, si el convenio no era tal, ¿qué se hace? Posibilidad 1, vas a la sede judicial, porque como no hay convenio, no existe la posibilidad que es arbitraje, así que te vas y demandas judicialmente tu pretensión, si es que no prescribió, o caducó, ¿no? Y ya está. O 2, si las partes son buenas gentes, ¿no? Podrían pactar un convenio arbitral y se van al arbitraje, ¿no? Porque no había, acuérdense que era patológico, pues, ¿no? Esas son las dos posibilidades, ¿no? O, si las partes no llegan a ningún acuerdo, no hay convenio, sencillamente se somete a la sede judicial la pretensión, ¿no? Muy bien, luego, ¿qué pasa si se anula por falta de notificación, debida o indefensión? Bueno, en ese caso, el tribunal arbitral tiene que reiniciar el arbitraje desde el momento en que se cometió la violación. Ese momento que no dejaron probar, desde ahí el tribunal arbitral tiene que volver a empezar. Ese es el efecto, ¿no? Bueno, hay un tema ahí de una norma que, bueno, ya no voy a perder tiempo en eso, pero que modificó el DLA y que no tiene ningún sentido. Pero bueno. Luego, si se anula por inobservancia de los requisitos y formalidades exigidas para el nombramiento de los árbitros o desarrollo de las actuaciones arbitrales, en ese caso, o sea, si hay un problema porque no se nombró adecuadamente a los árbitros, no se cumplieron los requisitos y formalidades, las partes procederían a un nuevo nombramiento de los árbitros, ¿no? O en su caso, si el problema fue en las actuaciones arbitrales, el tribunal tiene que reiniciar el arbitraje en el estado en que se observa dicha vulneración al reglamento, al acuerdo de las partes, como veíamos, o al DLA, ¿no? Tendrían que reiniciar desde ahí el arbitraje. Si se anula por vulneración del alcance ratione material, ¿no? Bueno, en ese caso, la materia que no ha sido sometida a arbitraje podría ser objeto de un nuevo arbitraje, ¿no? Evidentemente, si es que el convenio arbitral la contempla, ¿no? Pero si no la contempla, las partes podrían pactar un convenio para someter a arbitraje, ¿no? En caso contrario, judicialmente, pues, tendrán que demandar judicialmente, siempre que esa pretensión no haya prescrito o caducado, ¿no? Si se anula por fallo sobre materias inarbitrables en arbitraje nacional, entonces, en ese caso, la controversia, la pretensión, se tiene que demandar judicialmente, ¿no? Claro, no era arbitral, es inarbitrable, entonces hay que ir a la sede judicial. No se podría pactar arbitraje porque eso no es un derecho disponible, no se puede arbitrar. El único camino siempre debió ser lo judicial. Ese es el efecto. Y si se anula por vencimiento el plazo para laudar, podría iniciarse un nuevo arbitraje, ¿no? Es algo que las partes acuerden componer un nuevo tribunal arbitral para que en base a de todo lo que se ha visto, ya procedan, ¿no es cierto?, a laudar, ¿no? Para que resuelvan en base a todo eso, un nuevo tribunal arbitral laude, ¿no? Y resuelva. Esa es una posibilidad. O, en el caso del arbitraje nacional, solo para el arbitraje nacional o doméstico, podrían las partes pedirle a la sala superior, que ha conocido la anulación, que resuelva en instancia única el fondo, ¿no? O sea, pedirles, sí, pues ya la anularon, ahora, por favor, resuelvan el fondo ustedes mismas. Bueno, no conozco un caso de ese tipo, ¿eh? No sé si haya sucedido, pero en estos 21 años, y bueno, desde 2008 con este DLA, no he conocido ninguno. Pues no lo sé, de repente en algún distrito judicial haya acaecido. Muy bien,
Y finalmente, ya para cerrar y no aburrirlos tanto, hay un tema curioso, ¿no? Que es la renuncia a la anulación. Les cuento que en algunos países del mundo existe la posibilidad de que las partes renuncien a plantear recurso de anulación, ¿no? Bueno, aquí evidentemente se preguntarán, ¿no? ¿Y eso es posible? ¿No? Les hago recordar que hay un principio dispositivo que vimos al inicio de esta pequeña charla que informa el recurso de anulación, ¿no? O sea, las partes disponen de muchas cosas. Esa disposición puede alcanzar a la anulación, ¿no? Puede alcanzar la anulación. Pero bueno, más allá de la discusión teórica, diversas, algunas cuantas normas del mundo expresamente lo reconocen, ¿no? ¿Cuáles son estas? La nuestra primero, ¿no? El artículo 6.3, inciso 8 del DLA señala, ¿no? Cuando ninguna de las partes en el arbitraje sea nacionalidad peruana o tenga su domicilio, residencia o actividad principal en el Perú, se podrá acordar expresamente la renuncia al recurso de anulación o la limitación de dicho recurso a una o más causales establecidas en este artículo. O sea, en realidad hay dos posibilidades. Renuncias a toda la anulación, ¿y qué significa esto? Que sale el laudo y ese laudo es definitivo. Ese laudo adquiere cosa juzgada, porque ya no es posible plantear el recurso de anulación, ¿no? O dos, las partes pueden limitar las causales. Todas estas que hemos analizado, las partes pueden decir, no, solamente la primera y la segunda, nada más. O solo la primera, o solo la última, nada más. Podrían hacer eso. Bueno, ahora al final de ver todo este panorama, reflexionaremos para cerrar qué implicancias tiene esto. Luego, el artículo 1717, inciso 4 del Código Judicial belga, que regula el arbitraje, señala que las partes pueden, a través de una declaración expresa en el convenio o en un acuerdo posterior, excluir el recurso de anulación. Pero miren, de un laudo arbitral cuando alguna de ellas no sea persona física que posea nacionalidad belga o residencia en Bélgica o tenga su establecimiento principal o sucursal en Bélgica. Es un tema importante. Muy bien, entonces puede en Bélgica también renunciarse a la anulación. Luego, el artículo 42 de la Ley de Arbitraje de Túnez, ¿no es cierto?, señala, ¿no?, que salvo que las partes acuerden de otra manera, ¿no es cierto?, esto es lo que está en negritas, ¿no?, y bueno, luego dice el laudo arbitral se puede anular y luego pone todas las causales que son las mismas que tenemos, ¿no?, pero la fórmula está aquí. Salvo que las partes acuerden de otra manera. O sea, en Túnez las partes pueden renunciar al recurso de anulación, ¿no? Bueno. Luego, el artículo 192, inciso 1 de la Ley Federal Suiza sobre Derecho Internacional Privado nos dice, ¿no? Si las dos partes no tienen ni domicilio, ni residencia habitual, ni establecimiento en Suiza, ellas pueden, por una declaración expresa en el convenio arbitral o un acuerdo escrito posterior, excluir todo recurso contra los laudos de un tribunal arbitral, ¿no? Ellas pueden también excluir el recurso por uno u otro de los motivos enumerados en el artículo 190, inciso 2 de esta norma, ¿no? Esas son las causales de anulación. O sea, en pocas palabras, en Suiza, la fórmula es igual a la nuestra, pues. O renuncian a la anulación o pueden limitar las causales, ¿no? Muy bien, y si se han dado cuenta, siempre se repite el tema de que no tenga nacionalidad de ese país, que no tenga su domicilio en ese país. Bueno, muy bien. Otro caso, el artículo 1522 del Código de Proceso Civil francés, que dice, ¿no? Por acuerdo especial, las partes pueden en todo momento renunciar expresamente al recurso de anulación. O sea, en Francia se puede renunciar al recurso de anulación. Las partes pueden hacerlo. Luego, el artículo 34, inciso 1 de la ley de la Federación Rusa sobre Arbitraje Internacional señala, ¿no? Lo que nos interesa. A ver, ya, ya. Si el convenio, acá, desde aquí, si un convenio arbitral de las partes establece que la administración de la controversia por una institución permanente de arbitraje. Lo que pasa es que en Rusia, en la Santa Madre Rusia, hay varios regímenes, ¿no? Pero un régimen es que hay instituciones permanentes de arbitraje, ¿no? Que son 2 o 3. Bueno, en ese caso, dice, las partes pueden, por acuerdo directo, estipular que el laudo sea final. Sea final. El laudo final no está sujeto a anulación. Ajá. En Rusia puedes renunciar en el caso de que el arbitraje sea institucional, en una institución permanente de arbitraje, pues las partes pueden renunciar al recurso.
Y finalmente, el artículo 51 de la ley de arbitraje de Suecia dice, ¿no? Cuando ninguna de las partes está domiciliada o tiene su lugar de negocios en Suecia, ¿no? Tales partes pueden, en una relación comercial, a través de un acuerdo expreso, escrito, excluir o limitar la aplicación de las causales para la anulación de un laudo, ¿no? Como están establecidas en la sección 34. Ahí están las causales, que son las mismas que las nuestras, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, aquí en realidad, y ya con eso cierro, hay dos fórmulas, ¿no? Pero sería conveniente, antes de... A ver, miren, hay dos fórmulas diferentes, ¿no? En el caso para que les quede claro, en el caso nuestro, ¿no es cierto? El de Túnez, ¿no? El de Suecia, ¿no? Y por contra, por eso los he señalado en rojo, y por contra, en el caso de los otros países que vimos, como la Federación Rusa, Francia, Bélgica, ¿no? Y en esos casos, en los casos en rojo, que incluyen a nuestro país, se diferencian de los casos que señaló en amarillo. ¿De qué manera? Lo que pasa es que, si se han percatado, aquí se puede renunciar al recurso de anulación cuando, en el fondo, estemos con una parte no domiciliada en el país, sea en el Perú, sea en Bélgica, etcétera, ¿no? Que no tiene residencia habitual. Listo. Ya. Entonces, imagínense que aquí se emite un laudo y se renuncia al recurso de anulación en el Perú, ¿no? Entonces, vimos que un fundamento de la anulación es la tutela judicial efectiva. O sea, en todo Estado de Derecho, un laudo siempre tiene que poder ser controlado por un órgano judicial. Pero, si has renunciado al recurso de anulación, ¿no? La lógica es que esto opera normalmente en arbitraje internacional. Pero, y si tú renuncias, esto es una cosa adicional al tema de hoy, existe la posibilidad de que en el país, en otro país, tú quieras reconocer y ejecutar tu laudo. Para hacer eso, el juez de ese país, para reconocer y ejecutar tu laudo, tiene que revisar que se cumplan los requisitos de la Convención de Nueva York, que son parecidos a las causales de anulación, ¿eh? Son casi lo mismo. Entonces, allí se cumple la tutela judicial efectiva. No importa que renunciaste a tu recurso de anulación en este país, no interesa, porque cuando quieras reconocerlo y ejecutarlo en cualquier país del mundo, allí van a revisar que se cumplan las causales de la Convención de Nueva York. O sea, ahí va a haber la tutela judicial efectiva. Chapó, todo está bien, ¿no es cierto? Pero hay un problema. En el caso de los países en amarillo, no se establece, o sea, mejor dicho, para hacerme entender mejor, esa circunstancia que acabo de colocar de que tu laudo lo quieras reconocer y ejecutar en otro país, no siempre se va a dar. Porque si este laudo se emite en un país, es un laudo no extranjero. Entonces, en el mismo país de donde se ha emitido, tú puedes buscar su ejecución. Si renunciaste a la anulación y buscas ejecutarlo en ese país, no hay que pasar por el reconocimiento de ejecución, se ejecuta directamente. Pero como renunciaste a la anulación, en ese país no va a haber tutela judicial efectiva, no van a revisar el laudo de ningún modo. Eso pasa en los países en amarillo. Y eso no es correcto, porque todo Estado de Derecho exige que haya una tutela judicial efectiva. En los países en rojo, como el nuestro, si se preguntan qué pasa con un laudo emitido acá que se ha renunciado a la anulación, ¿se puede ejecutar directamente? No. El DLA te dice que para ese caso tienes que ir aquí, siendo un laudo peruano, tienes que ir por el reconocimiento de ejecución conforme a la Convención de Nueva York. Entonces, allí se lleva a cabo la tutela judicial efectiva. Y ese es el mejor modelo, ¿no? Es el modelo que algunos especialistas, como este modesto profesor, consideran más adecuado, porque si no te estás soplando la tutela judicial efectiva, estás metiendo un laudo ahí que no va a ser controlado por nadie, ¿no? Y eso no es lo correcto. Bueno, pero se dan cuenta también que pocos países en el mundo todavía tienen expresamente señalada esta posibilidad de recurso de anulación. La idea sería que lo tengan más países o todos, pero que sigan el modelo indicado en rojo, que sigue, por ejemplo, nuestro DLA. Bueno, espero que haya sido de utilidad esta pequeña charla y les agradezco el tiempo y la paciencia.